El calor de febrero se adhería a la piel como una segunda membrana en el poblado de Ayapa, municipio de Jalpa de Méndez, donde la carretera que conecta con Mecoacán atravesaba los llanos bajos de Tabasco como una cicatriz de asfalto entre pastizales y manglares. Era domingo 1 de febrero de 2026 y la tarde avanzaba con esa lentitud tropical que adormece la percepción del peligro. Cerca del puente de San Francisco, un depósito de materiales marcaba el punto donde la civilización municipal se disolvía en rancherías dispersas. El aire olía a humedad estancada y a petróleo lejano, ese aroma que los habitantes de Jalpa habían aprendido a reconocer como parte inseparable del paisaje. 5 hombres ocupaban el margen occidental de la carretera, sentados sobre cubetas invertidas y troncos improvisados como asientos, compartiendo cervezas tibias en un ritual dominical que repetían desde hacía meses. Sus edades oscilaban entre los 29 y los 43 años. Algunos vestían bermudas desteñidas y camisetas sin mangas, otros llevaban gorras con logos de equipos que ya nadie recordaba. Desde la distancia, cualquier transeúnte habría visto una escena ordinaria de la provincia tabasqueña, hombres descansando bajo la resolana con la parsimonia de quienes no esperan nada extraordinario del futuro inmediato. Nadie habría adivinado que 3 portaban credenciales vinculadas con la seguridad estatal. El convoy apareció desde la dirección de Mecoacán a las 4:23 de la tarde. 3 camionetas sin placas avanzaron a velocidad moderada hasta detenerse a 30 metros del grupo. Los primeros disparos fueron precisos, ejecutados con rifles de asalto, que produjeron un estruendo capaz de espantar a las garzas apostadas en la laguna cercana. Los 5 hombres intentaron reaccionar, pero la emboscada había sido calculada con geometría militar. Los tiradores descendieron de los vehículos y continuaron disparando mientras avanzaban hacia los cuerpos. El puente de San Francisco tembló levemente bajo el peso de la violencia, como si la estructura comprendiera que aquel punto geográfico acababa de ser marcado para siempre. 3 de las víctimas murieron en el sitio, sus cuerpos desplomados sobre la tierra arcillosa que absorbió la sangre, con la indiferencia de un suelo acostumbrado a las inundaciones tropicales. Las otras 2 quedaron gravemente heridas, retorciéndose entre casquillos percutidos, mientras la vida se les escapaba por heridas que ningún paramédico habría podido contener. Fallecieron minutos después. Los agresores no se apresuraron en abandonar la escena. Uno de ellos depositó junto a los cuerpos una cartulina blanca con un mensaje escrito a mano que firmaba el Cártel Jalisco Nueva Generación y que advertía que aquellos sujetos estaban molestando al pueblo de Tabasco. La tarde se oscureció entonces con la densidad de los presagios. El narcomensaje no era genérico ni improvisado. Junto a la firma del CJNG, la cartulina mencionaba alias específicos que los agentes de la Fiscalía reconocieron con un escalofrío vertebral al examinar la evidencia. Los nombres eran Mosca, Gato, Rayo, Prado y Momo, 5 alias que correspondían con exactitud a los mandos más buscados de la barredora, la organización criminal que había convertido a Tabasco en el estado con mayor percepción de inseguridad del país entero. El Prada era Daniel Hernández Montejo, líder operativo tras la caída de Bermúdez Requena. El Rayo era Euler Rubalcaba Colorado, prófugo con recompensa de 250,000 pesos. La Mosca era Óscar Acosta Camacho, jefe de plaza. Los primeros elementos de la Policía Municipal de Jalpa de Méndez llegaron al puente de San Francisco a las 4:47 de la tarde. Acordonaron 200 metros cuadrados mientras los peritos iniciaban el levantamiento de evidencia con la meticulosidad que exigía un caso de esta magnitud. Recolectaron 143 casquillos de calibre, 5.56 y 7.62. Aseguraron la cartulina y comenzaron a fotografiar los cuerpos desde múltiples ángulos. Los vecinos de Ayapa observaban desde las ventanas de sus casas sin pintar, con esa mezcla de terror y resignación que se había convertido en la expresión facial dominante de Tabasco durante los últimos 2 años. La versión que circuló por redes sociales aquella misma noche
Añadió un dato que las autoridades no confirmaron, pero que transformó la percepción del crimen. Fuentes extraoficiales señalaron que entre las víctimas había elementos de la policía estatal que se encontraban fuera de servicio. Una sexta persona habría resultado herida y trasladada a un hospital cuya ubicación se mantuvo en estricta reserva. La información encendió alarmas en el Gabinete de Seguridad Federal porque, si los muertos eran policías, el ataque no constituía un ajuste de cuentas ordinario, sino una ejecución selectiva contra activos de inteligencia que operaban encubiertos en la zona más disputada del estado. Tabasco había dejado de ser el territorio donde el crimen operaba bajo una pax narca invisible para los titulares nacionales. Hasta 2024, la barredora había controlado las economías ilícitas con la protección de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad que desde su cargo institucional construyó un imperio dedicado al huachicoleo, la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. El grupo nació en diciembre de 2019, cuando Bermúdez fue nombrado titular de la Secretaría por el gobernador Adán Augusto López. Desde el primer día utilizó los registros penitenciarios para reclutar sicarios y los recursos del Estado para financiar sus operaciones criminales con total impunidad. La irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco rompió ese equilibrio perverso que había sostenido durante años la apariencia de normalidad institucional. El cártel llegó buscando el control de rutas de droga y migrantes que conectaban Centroamérica con el norte de México, desencadenando una guerra que en 2024 dejó más de 900 homicidios dolosos. El CJNG publicó un video en febrero de ese año, deslindándose de la barredora y anunciando una limpia territorial. Desde entonces, las masacres alternaban autoría. El ataque al centro nocturno de Bar en Villahermosa, la ejecución en una boda en Jalapa, los decapitados en Cárdenas. Jalpa de Méndez registró 29 homicidios dolosos en 2025. Las detenciones de 2025 habían debilitado pero no destruido a la barredora. Bermúdez Requena fue capturado en septiembre en Asunción, Paraguay, y extraditado al penal del Altiplano. Su segundo al mando, Ulises Pinto Madera, cayó en julio en Jalisco y colaboraba desde entonces como testigo protegido de la Fiscalía Federal. Carlos Tomás fue arrestado en enero en Puebla. 9 cabecillas apresados en total durante aquel año. Pero el mando operativo permanecía libre. Daniel Hernández Montejo se sometió a cirugías faciales y tramitó pasaporte con identidad falsa. El Rayo seguía prófugo tras fugarse del penal de Cárdenas en 2023, utilizando un vehículo oficial con complicidad del personal penitenciario. El narcomenudeo en Jalpa de Méndez había aumentado 300% durante 2025, con 16 denuncias contabilizadas frente a apenas 4 el año anterior, según las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano. Pero las estadísticas no capturaban la transformación más profunda del municipio. Ayapa, un poblado de 4.600 habitantes, cuya economía había girado durante generaciones en torno al cacao, el coco y la pesca artesanal, se había convertido en zona de tránsito, obligado para operadores de ambas organizaciones. Los pescadores abandonaron las lagunas, donde los tiroteos nocturnos espantaban la fauna. Los campos petroleros oficiales operaban con 3 pozos activos, mientras el subsuelo guardaba secretos que nadie se atrevía a denunciar. 48 horas después de la masacre, el Gabinete de Seguridad ordenó el despliegue de 200 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, conocidos como los murciélagos. La decisión no fue reactiva, sino calculada con información que el público desconocía. La inteligencia militar había interceptado comunicaciones cifradas que sugerían que el ataque dominical no era un episodio aislado de la guerra territorial, sino el primer movimiento de una operación diseñada para eliminar una red de informantes que estaba a punto de exponer algo mucho más grande que cualquier disputa por rutas de narcotráfico. Los murciélagos recibieron instrucciones de trasladarse inmediatamente a la 30ª Zona Militar en Villahermosa. Los helicópteros Black Hawk
descendieron sobre la base militar a las 0400 del martes 3 de febrero bajo un cielo sin luna que facilitaba las operaciones nocturnas. 200 hombres equipados con visión nocturna de cuarta generación, rifles HK-416, drones de reconocimiento térmico y equipo anfibio, formaron filas en el hangar principal, donde se desplegó un mapa topográfico de Jalpa de Méndez que mostraba algo que ningún mapa civil contenía. Marcas rojas señalaban 31 puntos dispersos por humedales, manglares y lagunas. Cada marca correspondía a coordenadas que los 5 ejecutados habían transmitido a la Fiscalía Federal durante los 4 meses previos a su muerte. El briefing reveló la identidad verdadera de las víctimas del domingo. No eran simplemente policías fuera de servicio bebiendo cerveza junto a la carretera. Eran agentes de una célula de inteligencia creada tras la caída de Bermúdez Requena, reclutados por su conocimiento profundo del terreno tabasqueño y sus conexiones con las comunidades rurales de la Chontalpa. Durante 4 meses habían operado bajo cobertura en Ayapa y Mecuacán, infiltrando redes logísticas y documentando actividades que no correspondían a ningún patrón conocido de narcotráfico o extorsión. Lo que encontraron era radicalmente diferente y exponencialmente más grave que cualquier cargamento de droga interceptado en la región sureste. La inteligencia recopilada había sido almacenada en dispositivos encriptados que los informantes lograron transferir a un contacto federal 3 días antes del asesinato. Los documentos describían una operación de extracción clandestina de petróleo que utilizaba la infraestructura abandonada del campo petrolero de Ayapa, donde oficialmente solo 3 pozos permanecían activos como columna vertebral de una red extendida por todo el sistema de humedales del municipio. Los agentes habían cartografiado rutas fluviales ocultas, identificado embarcaciones modificadas y fotografiado equipos industriales camuflados en los manglares. Su descubrimiento final fue lo que los sentenció a muerte con la precisión de un veredicto inapelable. Los murciélagos se dividieron en 4 columnas de asalto antes del amanecer del martes. La primera aseguraría el perímetro terrestre de Ayapa y las rutas vehiculares hacia Mecoacán y Nacajuca para impedir fugas. La segunda penetraría los humedales mediante lanchas tácticas de bajo calado, diseñadas para navegar canales de menos de 1 metro de profundidad. La tercera establecería vigilancia aérea permanente, con drones equipados con cámaras térmicas capaces de detectar presencia humana a través del dosel vegetal más denso. La cuarta columna, compuesta por especialistas en demolición submarina, neutralizaría las trampas explosivas documentadas en los accesos acuáticos. El reloj marcaba las 0500 cuando comenzaron a moverse. La primera anomalía apareció a las 0540, cuando los drones detectaron firmas de calor industrial en 3 puntos del manglar que oficialmente figuraban como áreas de conservación ecológica protegidas por decreto estatal. Las lecturas térmicas eran inconfundibles: motores diésel operando a baja potencia, tuberías conduciendo fluidos a temperatura elevada y agrupaciones humanas que no correspondían a ninguna actividad pesquera ni agrícola. Los operadores transmitieron las imágenes en tiempo real al centro de mando móvil instalado en Ayapa. Las pantallas confirmaron lo que los informantes ejecutados habían documentado con riesgo de sus vidas. Plataformas de extracción artesanales montadas sobre estructuras flotantes y cubiertas con lonas de camuflaje. La columna anfibia hizo contacto enemigo a las 0612. Las lanchas tácticas penetraron el canal que conectaba la laguna Pomposú con el manglar interior y fueron recibidas por fuego automático desde posiciones elevadas construidas entre las raíces aéreas de los árboles. Los tiradores enemigos utilizaban plataformas de madera fijadas a los troncos, una táctica defensiva que los informantes no habían logrado documentar antes de su ejecución. Los murciélagos respondieron con fuego coordinado, mientras los buzos tácticos flanqueaban las posiciones desde abajo. El combate en el manglar presentaba dificultades únicas: visibilidad mínima, agua turbia al pecho
y cada raíz podía ocultar un francotirador o una trampa explosiva. Lo que sorprendió a los mandos no fue la intensidad de la resistencia, sino su composición interna. Los primeros cuerpos recuperados tras los combates portaban identificación de ambas organizaciones criminales. Algunos llevaban insignias del CJNG cosidas en chalecos tácticos, otros mostraban tatuajes asociados con la barredora en sus antebrazos y cuellos. 2 sicarios abatidos cargaban radios sintonizados en frecuencias compartidas, indicando coordinación operativa directa entre supuestos enemigos. Un tercer cadáver portaba documentación que lo identificaba como exempleado de la Secretaría de Seguridad durante el periodo de Bermúdez-Requena, con credenciales institucionales nunca canceladas. La guerra entre organizaciones rivales parecía en ese canal de aguas turbias una ficción elaborada. La segunda columna alcanzó la primera plataforma de extracción a las 0645 tras neutralizar 3 posiciones defensivas. Una estructura de acero soldado soportaba una bomba de succión industrial conectada mediante tubería subterránea a un pozo que no aparecía en ningún registro oficial de petróleos mexicanos. La bomba estaba operando en ese momento, extrayendo crudo que fluía por mangueras ocultas bajo el agua hacia tanques de almacenamiento, camuflados bajo montículos artificiales de vegetación cortada. El olor a petróleo impregnaba el aire con una intensidad irrespirable. Los soldados aseguraron la instalación, mientras los ingenieros documentaban cada componente con meticulosidad forense de escena criminal. Fue el hallazgo adyacente el que transformó la operación militar en crisis humanitaria inmediata. A 50 metros de la plataforma, oculta tras vegetación cortada y reacomodada como cortina natural, había una estructura de madera y lámina que contenía a 19 personas encadenadas a postes metálicos clavados en el suelo pantanoso. Eran hombres centroamericanos, hondureños y guatemaltecos, con edades entre los 17 y los 52 años. Presentaban quemaduras químicas por contacto prolongado con hidrocarburos sin protección alguna, desnutrición severa y lesiones compatibles con meses de cautiverio. Algunos apenas podían mantenerse en pie cuando los soldados cortaron las cadenas que los sujetaban. Los liberados hablaban en murmullos entrecortados por el miedo y el agotamiento físico. Habían sido reclutados mediante ofertas de empleo publicadas en redes sociales que prometían trabajo agrícola con salarios de 4,000 a 8,000 pesos semanales en el sureste mexicano. Al llegar a Tabasco, fueron despojados de documentos y teléfonos celulares, trasladados por los canales nocturnos del manglar en lanchas sin luces y encadenados a las plataformas donde trabajaban turnos de 16 horas bombeando petróleo y manteniendo tuberías. Quienes enfermaban gravemente eran retirados durante la madrugada y nunca regresaban. Los trabajadores aprendieron a no preguntar qué sucedía con los ausentes, porque los gritos nocturnos proporcionaban respuestas. Las siguientes 6 horas produjeron un catálogo de horror que se expandía con cada plataforma asegurada por las columnas de asalto. Los murciélagos encontraron 23 sitios adicionales dispersos por los humedales, conectados mediante tuberías subacuáticas que convergían en 11 puntos de acopio, donde el crudo se almacenaba en tanques enterrados bajo tierra. El sistema utilizaba las lagunas Pomposú, el Eslabón y la Negrita como corredores de transporte acuático, con una flota de 17 embarcaciones pesqueras adaptadas con tanques ocultos en sus cascos para mover petróleo hacia la costa de Paraíso, donde embarcaciones mayores lo transferían a buques fondeados en aguas del Golfo de México. En el sitio de acopio más grande, una isla artificial construida en la laguna El Eslabón, con tierra dragada y troncos apilados, encontraron una operación de refinamiento primario que procesaba crudo las 24 horas. 4 destiladores artesanales separaban diésel y gasolina que se comercializaban a través de la red de huachicoleo heredada de la barredora. La isla contenía además un centro de comunicaciones equipado con radiofrecuencia militar, computadoras y una caja fuerte empotrada que los especialistas tardaron 40 minutos en abrir. Dentro encontraron documentación financiera
que los analistas calificarían como la prueba más devastadora de corrupción estructural descubierta en Tabasco en décadas recientes. Los documentos revelaron la arquitectura de una alianza que contradecía absolutamente todo el relato público sobre la guerra entre el CJNG y la Barredora. Registros contables detallados mostraban transferencias regulares entre cuentas controladas por operadores de ambas organizaciones, distribución porcentual de ganancias según territorios de operación y acuerdos firmados con iniciales que los analistas de inteligencia vincularon con mandos medios y superiores de las dos estructuras criminales. La alianza obedecía a una lógica despiadada. Mientras públicamente mantenían una guerra que consumía recursos de seguridad del Estado, en privado compartían infraestructura extractiva y dividían beneficios de una operación que generaba 340 millones anuales. Los registros mostraban que la alianza se había formalizado en agosto de 2024, exactamente 5 meses después del video, donde el CJNG se deslindó públicamente de la Barredora ante las cámaras. Aquel video, interpretado por analistas y medios como declaración de guerra abierta entre organizaciones, era en realidad una sofisticada operación de desinformación, diseñada para ocultar la convergencia de intereses económicos. Los ataques posteriores, incluyendo la masacre del centro nocturno D-Bar en Villahermosa, habían sido ejecutados contra blancos que no pertenecían al núcleo financiero de ninguna organización, víctimas sacrificables, cuya muerte alimentaba la narrativa de guerra territorial que protegía el verdadero negocio. La cartulina blanca de Ayapa adquirió un significado radicalmente diferente bajo esta nueva luz reveladora. Los 5 informantes fueron ejecutados no por molestar al pueblo de Tabasco, sino por amenazar la operación conjunta de extracción petrolera. Los alias mencionados en el narcomensaje no constituían una amenaza del CJNG contra la Barredora, sino una señal codificada acordada entre ambas organizaciones para identificar la ejecución como acto de defensa compartida bilateral. El CJNG firmaba el mensaje para mantener la apariencia de conflicto ante las autoridades, pero los alias de líderes de la Barredora estaban incluidos como código interno que significaba autorización conjunta. Los 5 hombres murieron por una alianza que oficialmente no existía. Las fosas fueron el hallazgo que transformó la operación militar en duelo colectivo y escena de horror que superaba cualquier precedente en la región sureste. En los márgenes de 3 plataformas, los equipos de rastreo detectaron anomalías en el terreno que los perros entrenados confirmaron con ladridos incesantes dirigidos hacia el suelo pantanoso. Las excavaciones comenzaron el miércoles 4 de febrero y continuaron durante 6 días consecutivos. En cada sitio, los restos aparecían en capas superpuestas como estratos geológicos del horror. Cuerpos envueltos en plástico negro mezclados con tierra saturada de petróleo. Algunos con fracturas compatibles con violencia extrema y otros con signos de intoxicación por hidrocarburos. El conteo final alcanzó 239 cuerpos, recuperados de las 3 fosas clandestinas. Los análisis preliminares determinaron que la mayoría correspondía a hombres jóvenes con características físicas y dentales consistentes con población centroamericana de escasos recursos. Algunos presentaban documentos fragmentarios guatemaltecos y hondureños atrapados entre las capas de plástico que los envolvían. Otros no portaban identificación alguna. Personas que cruzaron fronteras sin papeles buscando una vida mejor y encontraron en los manglares de Tabasco un destino peor que cualquier pesadilla migratoria imaginable. Los forenses estimaron que las inhumaciones abarcaban 18 meses, coincidiendo exactamente con el inicio de la alianza secreta. Los 239 cuerpos contaban la historia silenciosa que los 412 sobrevivientes confirmaron después con testimonios desgarradores ante los agentes federales. Los migrantes llegaban atraídos por ofertas falsas difundidas masivamente en Facebook y WhatsApp, prometiendo trabajo agrícola digno en el sureste mexicano. Al arribar a Villahermosa o Cárdenas,
eran trasladados en combis con vidrios polarizados hasta embarcaderos clandestinos en los ríos Nacajuca y el Naranjo. Las lanchas los conducían al interior de los humedales sin retorno posible. Los que resistían o intentaban escapar eran ejecutados de inmediato. Los que enfermaban por exposición a vapores tóxicos del petróleo eran eliminados durante ceremonias silenciosas de madrugada. 412 personas fueron liberadas en total de los 31 sitios durante los 3 días que duró la fase de aseguramiento del operativo. El rescate requirió helicópteros medicalizados, ambulancias terrestres y equipos humanitarios que establecieron un centro de recepción de emergencia en las instalaciones deportivas del municipio de Jalpa de Méndez. Los sobrevivientes presentaban quemaduras de segundo y tercer grado en el 63% de los casos, desnutrición severa en el 81% y lesiones musculoesqueléticas en el 92%. El trastorno de estrés postraumático fue diagnosticado universalmente. 17 personas requerían amputaciones por necrosis tisular provocada por quemaduras químicas no tratadas. La resistencia armada fue intensa pero fragmentaria en cada punto de contacto con las fuerzas especiales. Sin coordinación de mando unificado tras la sorpresa inicial, los sicarios que custodiaban las plataformas combatieron en grupos dispersos que fueron neutralizados metódicamente por las columnas de asalto. Los enfrentamientos más violentos ocurrieron en la isla del Eslabón y en los accesos a la laguna Pomposú, donde los defensores habían preparado emboscadas con minas sumergidas en los canales. 9 murciélagos cayeron durante los 3 días de operación, 4 por fuego automático directo, 3 por explosivos ocultos bajo el agua y 2 en una emboscada donde las lanchas quedaron atrapadas entre fuego cruzado. 17 soldados resultaron heridos en combate, 4 de ellos con lesiones que requerirían cirugías reconstructivas prolongadas y meses de rehabilitación posterior. El balance enemigo fue de 97 sicarios abatidos y 43 capturados con vida, incluyendo un mando medio del CJNG identificado como coordinador logístico de la Operación Petrolera Conjunta. Durante su interrogatorio, el detenido confirmó la existencia de la alianza secreta y detalló cómo las reuniones de coordinación se realizaban en ranchos ganaderos de Nacajuca y Cunduacán, protegidos por escoltas mixtos, que después se retiraban a sus territorios respectivos para mantener la ficción del conflicto ante informantes gubernamentales. El interrogado reveló que cada masacre pública, atribuida a la guerra entre organizaciones, era autorizada conjuntamente por mandos de ambas estructuras para dosificar la percepción de guerra continua ante los medios y las autoridades de seguridad. Las víctimas de esos ataques eran seleccionadas entre personas prescindibles que no participaban del negocio petrolero central, vendedores de droga al menudeo, extorsionadores locales, miembros de pandillas menores o civiles que se encontraban en el lugar equivocado en el momento preciso. La sangre derramada en las calles de Villahermosa, Cárdenas y Jalpa de Méndez servía como cortina de humo para proteger la operación de los manglares que generaba fortunas incalculables. Los documentos financieros encontrados en la caja fuerte de la isla del Eslabón permitieron reconstruir con precisión contable el mecanismo de lavado que convertía petróleo robado en capital legítimo circulando por el sistema financiero formal. Las ganancias se canalizaban mediante cooperativas cacaoteras registradas en Comalcalco y Jalpa de Méndez, que declaraban volúmenes ficticios de producción para justificar ingresos que provenían del crudo extraído ilegalmente. Ranchos ganaderos en Cunduacán y Paraíso servían como fachadas complementarias, adquiriendo ganado bovino a precios inflados con dinero petrolero. 11 empresas de transporte en Villahermosa completaban el circuito, facturando servicios inexistentes a clientes fantasma creados digitalmente. La escala del negocio explicaba la ferocidad absoluta con que ambas organizaciones protegieron el secreto durante 18 meses ininterrumpidos de operación conjunta. 340 millones de pesos anuales superaban ampliamente cualquier ganancia que el narcomenudeo o la extorsión
pudieran generar en todo el estado de Tabasco. Era una industria extractiva y legal de dimensión empresarial, con cadenas de suministro integradas, logística sofisticada y sistemas contables profesionales. La guerra simulada no solo protegía la operación, sino que generaba un dividendo adicional perverso. Cada enfrentamiento público reforzaba solicitudes de presupuesto de seguridad que desviaban recursos hacia el combate frontal mientras las plataformas operaban sin interrupción entre los manglares. El testimonio más devastador del operativo surgió del sobreviviente encontrado encadenado en la plataforma más cercana al puente de San Francisco, a escasos metros de la carretera donde 5 hombres fueron ejecutados aquel domingo. Era un hondureño de 41 años que había perdido 3 dedos de la mano derecha por una lesión química no tratada durante su cautiverio de 7 meses. Desde su plataforma, alcanzaba a ver la carretera a través de un claro entre la vegetación cortada. Aquel domingo vio llegar las 3 camionetas, escuchó las ráfagas y observó cómo un hombre depositaba la cartulina blanca antes de que el convoy regresara hacia Mecoacán. El sobreviviente hondureño reconoció a 2 de los tiradores como los mismos hombres que supervisaban las plataformas de extracción y que respondían a órdenes transmitidas simultáneamente por radios del CJNG y de la barredora, sin ninguna contradicción entre cadenas de mando. Los individuos que cada domingo alterno visitaban los sitios para inspeccionar producción y supervisar a los cautivos eran exactamente quienes ejecutaron a los 5 informantes. La operación de asesinato y la de extracción compartían personal e infraestructura operativa. Las mismas lanchas que transportaban crudo fueron utilizadas para trasladar sicarios aquella mañana y evacuar personal después. La muerte y el petróleo fluían por los mismos canales. El 5.º día de operaciones, cuando los equipos de rastreo alcanzaron la zona más remota del humedal, donde la laguna El Troncón se disolvía en canales intransitables cubiertos de lirio acuático, descubrieron la dimensión temporal completa de la operación extractiva. Tuberías oxidadas y bombas de modelos industriales anteriores indicaban que la extracción clandestina había comenzado mucho antes de 2024 y la alianza formal. Los geólogos militares estimaron que algunos pozos ilegales operaban desde 2020, coincidiendo con los primeros años de la barredora bajo Bermúdez Requena. El exsecretario no solo fundó un grupo criminal para el huachicóleo convencional, sino que inauguró la extracción directa de crudo. Bermúdez Requena había utilizado información geológica privilegiada del campo petrolero de Ayapa, obtenida durante su gestión como secretario de Seguridad, cuando tuvo acceso a documentos clasificados de Pemex relacionados con la vigilancia de ductos e instalaciones petroleras en la región. Con ese conocimiento, identificó yacimientos accesibles mediante perforaciones artesanales en zonas donde los manglares proporcionaban cobertura natural impenetrable para la observación aérea convencional. La infraestructura que diseñó sobrevivió a su captura, a la caída de su segundo al mando, a la detención de 9 cabecillas y evolucionó hasta convertirse en una empresa criminal autosuficiente que el CJNG encontró más rentable compartir que destruir. Las familias de los migrantes desaparecidos comenzaron a llegar al centro de recepción durante la segunda semana de operaciones. Madres guatemaltecas, que habían perdido contacto con sus hijos meses atrás y que viajaron desde Quetzaltenango y Huehuetenango con fotografías arrugadas que mostraban a cada sobreviviente buscando reconocimiento. Esposas hondureñas desde San Pedro Sula y Tegucigalpa que no dormían desde que las llamadas dejaron de llegar. Padres salvadoreños que vendieron tierras para pagar el viaje de sus hijos hacia una promesa de empleo, convertida en sentencia de esclavitud industrial. Los reencuentros producían estallidos de llanto contra las paredes del gimnasio deportivo municipal, que funcionaba como refugio temporal. Pero por cada familia que encontraba a su ser querido entre los 412 sobrevivientes, otras 3 recibían la noticia devastadora de que los nombres y descripciones físicas proporcionados
coincidían con los perfiles de los 239 cuerpos recuperados de las fosas clandestinas que aguardaban identificación genética en los laboratorios forenses de Villahermosa. El proceso de identificación mediante ADN tomaría meses debido al estado de descomposición avanzada y la contaminación petrolera de los restos. Algunas familias acamparon frente al servicio médico forense, negándose a partir hasta obtener confirmación, manteniendo vigilia con veladoras encendidas que iluminaban la acera con una luz insuficiente para tanta oscuridad. Los 5 informantes ejecutados en el puente de San Francisco fueron identificados formalmente como agentes caídos en cumplimiento del deber mediante un decreto clasificado que sus familias recibieron junto con una compensación económica que ninguna cantidad podía justificar. 3 habían sido policías estatales reclutados tras la caída de Bermúdez Requena, seleccionados por su conocimiento íntimo del terreno tabasqueño y sus relaciones profundas con comunidades rurales de la Chontalpa. Los otros 2 eran civiles voluntarios, un pescador de Mecoacán que conocía cada canal del manglar y un técnico agrícola de Jalpa que aceptó cooperar tras presenciar actividades sospechosas en los humedales cercanos a su parcela. Ninguno de los 5 tenía formación profesional en inteligencia ni experiencia en operaciones encubiertas de alto riesgo. Fueron enviados al campo con instrucciones básicas de observación, teléfonos encriptados de baja gama y una promesa de protección institucional que se evaporó cuando las organizaciones criminales interceptaron sus comunicaciones. La célula fue traicionada por una filtración interna que las investigaciones posteriores rastrearon hasta un funcionario de la Fiscalía Estatal vinculado con la barredora desde la época de Bermúdez Requena. 5 hombres murieron porque el Estado los envió contra una maquinaria criminal multimillonaria, armados únicamente con su valentía y equipos rudimentarios que resultaron fatalmente insuficientes. Las implicaciones políticas del hallazgo se expandieron como ondas sísmicas que alcanzaron los cimientos del aparato gubernamental tabasqueño. La alianza entre CJNG y la barredora no podía haber funcionado 18 meses sin protección institucional activa desde múltiples niveles de gobierno. Las investigaciones federales identificaron a 14 funcionarios municipales de Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso, que facilitaron permisos ficticios de uso de suelo, ignoraron denuncias ambientales de pescadores y proporcionaron información anticipada sobre operativos programados. 6 de ellos eran policías en activo insertados en las corporaciones durante la administración de Bermúdez Requena, que nunca fueron depurados. Fantasmas institucionales que continuaban protegiendo la operación criminal cobrando salarios públicos. La depuración institucional reveló que el legado de Bermúdez Requena era más profundo y pernicioso de lo que cualquier investigación previa había logrado detectar durante los años de su influencia. No solo construyó un grupo criminal utilizando recursos del Estado, sino que diseñó un modelo de negocio extractivo autorreplicante que sobrevivió a su captura en Paraguay, a la caída de su segundo al mando como testigo protegido y a la detención de 9 cabecillas en diferentes estados de la República. La operación que inauguró en 2020 evolucionó hasta convertirse en una empresa criminal autosuficiente que generaba cientos de millones alimentándose de petróleo público y vidas migrantes sin que ninguna autoridad escuchara los gritos. El 7º día, los ingenieros ambientales que acompañaban al contingente militar presentaron un informe preliminar sobre el impacto ecológico que helaba la sangre con cifras y proyecciones devastadoras. La contaminación petrolera había penetrado los sedimentos de los humedales hasta una profundidad de 2 metros en las zonas de extracción más antiguas, afectando irreversiblemente las poblaciones de manatíes, cocodrilos de pantano y tortugas que habitaban las lagunas, donde durante siglos reinó un equilibrio natural. Los manglares que funcionaban como barrera contra tormentas tropicales presentaban mortandad del 40% en las áreas cercanas a las plataformas. Los ecólogos
estimaron que la recuperación del ecosistema tomaría entre 15 y 20 años bajo condiciones ideales. La infraestructura extractiva fue desmantelada durante 3 semanas con participación conjunta de ingenieros militares, técnicos especializados de Pemex y equipos ambientales de la Semarnat. Los 31 sitios fueron sellados con concreto reforzado, las tuberías cortadas y sus extremos cauterizados, los tanques de almacenamiento vaciados y removidos mediante grúas flotantes que navegaron los canales con dificultad extrema. Las 17 embarcaciones pesqueras adaptadas fueron decomisadas y los 4 destiladores artesanales destruidos mediante explosiones controladas que enviaron columnas de humo negro sobre los humedales, marcando desde el aire la extensión geográfica de una operación que había permanecido invisible durante años completos. Los sobrevivientes centroamericanos fueron transferidos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en un proceso que requirió semanas de coordinación diplomática entre 4 países. 67 solicitaron protección internacional, presentando testimonios que documentaban con detalle su esclavitud y los procedimientos operativos de las plataformas extractivas. 83 aceptaron repatriación voluntaria tras recibir atención médica promedio de 40 días en hospitales de Villahermosa. Los 17 que requerían amputaciones permanecieron internados durante meses, enfrentando no solo la recuperación física, sino el trauma de haber sido convertidos en piezas descartables de una industria criminal. El juicio inició en el Juzgado Federal de Villahermosa durante la primera semana de marzo, con 43 acusados formalmente vinculados a proceso por los delitos de trata de personas, trabajo forzado, homicidio calificado en múltiples casos, extracción ilegal de hidrocarburos y lavado de activos procedentes de actividad ilícita. Pero los nombres ausentes pesaban más que los presentes en la sala del tribunal. Daniel Hernández Montejo seguía prófugo en algún lugar del territorio nacional con su rostro quirúrgicamente alterado y su pasaporte falso. Euler Rubalcaba Colorado permanecía oculto con una ficha de búsqueda insuficiente. La Mosca y el Gato continuaban en la clandestinidad. Bermúdez Requena enfrentó nuevos cargos acumulativos desde su celda en el penal del Altiplano por su papel documentado como arquitecto original de la infraestructura extractiva que precedió y posibilitó la alianza posterior con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los analistas de inteligencia que examinaron los registros financieros hallados en la isla del Eslabón vincularon su firma codificada con los acuerdos fundacionales de la operación petrolera que arrancó en 2020 bajo su protección directa como secretario de Seguridad. Su legado demostró ser más pernicioso y resiliente de lo que cualquier investigación previa había logrado detectar durante los 5 años transcurridos desde la fundación de La Barredora. Tabasco quedó marcado por la revelación de que su guerra más visible y sangrienta había sido parcialmente una puesta en escena diseñada para proteger intereses económicos compartidos entre supuestos enemigos. Las familias que enterraron víctimas de masacres públicas descubrieron que algunos de sus muertos fueron sacrificados deliberadamente para mantener una narrativa de conflicto territorial que justificaba la atención mediática y policial lejos de los manglares donde operaba el verdadero negocio. Los comerciantes de Villahermosa, que pagaban derecho de piso, comprendieron que sus extorsiones financiaban no la guerra, sino la paz clandestina entre verdugos que compartían mesa y ganancias en ranchos ganaderos de Cunduacán. Los policías honestos de Tabasco, que arriesgaron sus vidas durante 2 años, persiguiendo sicarios en las calles, supieron que habían sido manipulados sistemáticamente por una ficción bélica, diseñada para desviar su atención de los humedales donde se cometían los crímenes que nadie imaginaba posibles. Cada operativo frustrado, cada redada sin resultados, cada decomiso menor había sido calculado para mantener la apariencia de combate, mientras las plataformas funcionaban ininterrumpidamente extrayendo petróleo y destruyendo vidas humanas entre los manglares. La simulación fue tan efectiva que incluso analistas de inteligencia federal
creyeron durante meses que la guerra entre organizaciones era genuina y respondía a disputas territoriales convencionales. Los 9 murciélagos caídos en combate fueron trasladados a la Ciudad de México en una ceremonia militar que no apareció en noticieros nacionales porque el gobierno mantuvo la totalidad de la operación bajo reserva informativa clasificada. Sus nombres se añadieron a una lista creciente en un país donde las fuerzas especiales pagan continuamente el precio de una guerra que se reinventa con cada operativo. Los 17 heridos iniciaron rehabilitación, que para 4 de ellos incluiría cirugías reconstructivas y meses de terapia física intensa. El más joven entre los caídos tenía 23 años y era originario de Puebla. Su madre recibió la bandera doblada sin comprender por qué su hijo murió en un manglar. La madre del soldado más joven preguntó repetidamente a los oficiales que le entregaron los restos por qué su hijo había sido enviado a combatir en un pantano de Tabasco en lugar de las zonas de conflicto que aparecían en las noticias. Nadie supo explicarle que la guerra verdadera no siempre ocurre donde las cámaras apuntan ni donde los titulares señalan. Su hijo murió a 3 metros bajo el agua cuando una mina sumergida detonó debajo de la lancha táctica que conducía hacia la segunda plataforma de extracción en la laguna Pomposú. La explosión lo hundió entre raíces de manglar, que se convirtieron en su tumba temporal durante las horas que tardaron en recuperar su cuerpo. El pescador de Mecoacán, que aceptó servir como informante, dejó 3 hijos menores que fueron acogidos por su hermana en una casa de bloques sin terminar en las afueras del poblado. Su esposa había muerto de cáncer 2 años antes, y fue precisamente esa soledad la que lo empujó a cooperar con la fiscalía cuando observó lanchas cargadas penetrando los canales del manglar durante madrugadas consecutivas. Conocía cada corriente y cada banco de arena de aquellas aguas desde los 7 años, cuando su padre lo llevó por primera vez a pescar robalos en la laguna Pomposú. Ese conocimiento ancestral lo convirtió en informante valioso y en blanco inevitable. El técnico agrícola de Jalpa de Méndez, que también aceptó la misión encubierta, era un hombre de 53 años, cuya parcela colindaba con los humedales, donde detectó olores químicos que no correspondían a ningún fertilizante conocido en la región. Durante semanas observó movimientos nocturnos antes de contactar a las autoridades federales, movido por una indignación tranquila que sus vecinos confundieron con excentricidad. Nunca imaginó que su denuncia lo llevaría a infiltrar una operación criminal de escala industrial, ni que su cuerpo terminaría en el asfalto de una carretera que recorría cada mañana camino a su parcela donde cultivaba maíz y frijol para el consumo familiar. Las cooperativas cacaoteras de Comalcalco, que sirvieron como vehículos de lavado, fueron intervenidas judicialmente durante abril, revelando que cientos de pequeños productores legítimos de cacao habían sido utilizados como fachada, sin su conocimiento ni consentimiento, para justificar volúmenes de producción ficticios. Los campesinos que vendían su cosecha real a las cooperativas descubrieron que sus nombres aparecían en facturas por cantidades que nunca produjeron ni cobraron. La economía cacaotera de la región, ya golpeada por la competencia internacional y los efectos del cambio climático, sufrió un nuevo golpe reputacional cuando los compradores internacionales suspendieron contratos por temor a estar financiando inadvertidamente operaciones de lavado. La última imagen que los equipos militares capturaron antes de abandonar los humedales fue la de un manatí varado en la orilla de la laguna El Eslabón, su piel gris manchada con residuos de petróleo que le impedían sumergirse. Los biólogos que intentaron rescatarlo determinaron que la contaminación había dañado su sistema respiratorio de forma irreversible. El animal fue trasladado a un centro de rehabilitación en Villahermosa, donde sobrevivió 11 días antes de sucumbir a una falla orgánica múltiple que los veterinarios atribuyeron a la acumulación de toxinas petroleras en sus tejidos durante meses de exposición. Su muerte se convirtió en símbolo involuntario del costo ecológico de una codicia que no distinguía entre especies. 6 meses después, las lagunas de Jalpa de Méndez permanecían contaminadas,
y los manglares mostraban hojas amarillentas que evidenciaban la toxicidad persistente en el suelo y el agua subterránea. Los pescadores que alguna vez vivieron de las lagunas emigraron a Villahermosa buscando empleos urbanos que raramente encontraban. Los campos petroleros oficiales continuaban operando sus 3 pozos legales bajo vigilancia militar permanente que recordaba a los habitantes que debajo de la normalidad administrativa seguían latiendo los restos de una infraestructura criminal cuyo desmantelamiento físico no borraba la memoria del horror ni restauraba las vidas destruidas en los canales donde el petróleo y la sangre se mezclaron. Jalpa de Méndez, cuyo nombre en náhuatl significa sobre la arena, mantuvo su condición de municipio donde las estructuras construidas por la ambición humana se hunden eventualmente bajo el peso de sus propias contradicciones. La arena sobre la que se edificó el pueblo y la codicia sobre la que se construyó el imperio petrolero clandestino compartían la misma inestabilidad fundamental. Los humedales recuperarían eventualmente su equilibrio en 15 o 20 años, según las estimaciones más optimistas. Pero las familias centroamericanas que perdieron hijos en aquellos manglares no tenían horizonte de recuperación calculable, y las tumbas sin nombre en los cementerios forenses de Villahermosa seguían esperando resultados de ADN que devolvieran identidad a los olvidados. El puente de San Francisco recuperó su silencio de estructura funcional, después de que retiraron las cintas policiales y los últimos peritos abandonaron el sitio. El depósito de materiales junto al cual 5 hombres bebían cerveza un domingo volvió a ser un punto invisible del paisaje carretero que nadie señalaba ni recordaba, pero en la memoria colectiva de Ayapa y en los expedientes clasificados que se acumulaban en los archivos federales, aquel tramo de carretera permanecerá como el lugar donde una cartulina blanca con letra a mano reveló la entrada a un infierno subterráneo que operó durante años bajo los manglares de un municipio donde todo estaba destinado a hundirse en su propia oscuridad petrolera. Había algo en la quietud de los humedales aquella madrugada del 3 de febrero que los murciélagos más experimentados reconocieron como la textura inconfundible del engaño institucionalizado, ese silencio demasiado perfecto que siempre precede al hallazgo de verdades que nadie quiere encontrar. El agua negra de los canales reflejaba las estrellas con una nitidez artificial, como si el paisaje mismo participara activamente en la simulación que sostenía la mentira. El olor a petróleo que se filtraba entre los manglares llegaba demasiado fresco e intenso para ser residuo de 3 pozos oficiales. Los soldados avanzaban en silencio, pero algunos sentían en los huesos lo que la inteligencia aún no confirmaba, que aquella guerra que desangraba a Tabasco escondía algo más oscuro.